Buen día amigos, hoy vamos a explicar una nueva pizarra que se llama Perspectiva Política al 2026 de la visión conservadora. Debido a que ya se convocó a elecciones, vamos a ver la perspectiva que nos corresponde según la visión conservadora. Bien, entonces tenemos este cuadro nuevo llamado Perspectiva Política del 2026, visión conservadora. Vamos a explicarlo. Como verán, está dividido en izquierda y derecha. Para los conservadores, los liberales no son derecha, son izquierda. Tradicionalmente, la política peruana se para en este lado del espectro. Claro, si te paras aquí, a tu izquierda están los socialistas y más allá los comunistas, y hacia aquí están los liberales, ¿verdad? Entonces los liberales serían la derecha. Sin embargo, los conservadores somos más allá en la derecha. Y de hecho acá los he dividido en derecha, los conservadores, e izquierda, tanto liberales como marxistas, porque históricamente los liberales en algún momento fueron la izquierda. Si tú revisas la historia del siglo XIX, te darás cuenta que los derechistas eran los conservadores, mientras que los izquierdistas eran los liberales. Y todo el siglo XIX es una pugna entre conservadores y liberales, derecha e izquierda. Además, los hemos dividido en la izquierda tanto a los marxistas como a los liberales porque guardan similitudes respecto de los conservadores. Mientras los conservadores tenemos una visión cristiana de la vida, con todo lo que ello significa que ahora vamos a explicar, tanto los liberales como los marxistas son no cristianos, no responden a los valores y la cultura dada por Cristo. Esto que parece ajeno a la política es determinante, porque finalmente la política no es otra cosa que el gobierno de todos los que vivimos en un país. Y si todos los que vivimos en un país somos cristianos, al menos en el Perú la gran mayoría es cristiano, cerca del 90% si sumamos católicos más evangélicos, somos cristianos. No puede ser que una pequeña costra, para utilizar los términos gorritianos, una pequeña costra nos imponga ideas que son foráneas. Bien, vamos a explicar un poco cuáles son las ideas. Los marxistas en principio son materialistas, a diferencia de nosotros en el Perú que somos espiritualistas por la visión tanto cristiana como prehispánica, porque ya desde el mundo prehispánico eran espiritualistas y se evidencia en tantas tumbas que van apareciendo en los que se evidencia una creencia en una vida posterior a este mundo material. Los marxistas no, ellos son ateos materialistas. Y como ellos creen que toda solución a los problemas se va a dar en este mundo por nosotros mismos, emplean la violencia, ¿no? Eso está establecido en su manifiesto comunista. Del marxismo salen los comunistas y los socialistas. Por su parte, los liberales son hedonistas. Les gusta vivir el placer presente. Son egoístas porque solo piensan en ellos. Piensan de manera unipersonal en lugar de pensar de manera comunitaria como nos enseña el cristianismo. Además, los cristianos creemos en Dios que está por encima del hombre. El liberal, el hedonista, solo cree en el hombre y en el placer presente. Ambas teorías son foráneas, distintas del Perú. Mientras que en el Perú tenemos una cultura conservadora que se ha formado de la fusión de lo prehispánico con lo hispánico, estas ideas nos vienen del mundo anglosajón, especialmente de Inglaterra, porque ustedes saben que los liberales, el liberalismo aparece en Inglaterra, y luego Marx estudia el capitalismo en Inglaterra para crear su marxismo. Entonces, todo esto es foráneo. Los liberales se han creado una especie de Biblia o documento santo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con valores que mucho recogen ideas del cristianismo, ciertamente, pero que tienen un problema. Solo reconocen derechos, mas no deberes. Nosotros en el mundo conservador cristiano sabemos que el hombre no solo tiene derechos, también tiene
Finalmente, en este ámbito, ¿no?, en esta costra, están los caviares. Los caviares son un grupo de gente supuestamente intelectual que coge teorías de filósofos anglosajones, las empaqueta y quiere vendérnoslas como si fuesen políticas públicas para medrar con ello, tanto con cargos en el Estado o dinero del Estado, como con dinero de ONGs que les dan dinero para que las implementen en nuestro país. Ahora vamos a analizar con más detenimiento lo que es la derecha conservadora. En el Perú, como ya dijimos, tenemos una tradición espiritualista que se veía en el mundo prehispánico y que a la llegada de los españoles se fusionó. Ahora algunos dirán, oye, pero el cristianismo no es de nosotros, es hispano, también es extranjero como Inglaterra. Error, amigo. Cuando llegan los españoles, se fusiona el mundo andino con el cristianismo, con el mundo que nos traía, la cultura cristiana que nos traían los españoles, al punto que los primeros en convertirse fueron los incas, es decir, la élite gobernante. Además, que las normas que se dieron no fueron impuestas de España. Los juristas españoles estudiaron la normatividad de los territorios americanos y dieron unas leyes de Indias, que no son otra cosa que la recopilación de las leyes que ya existían en la tierra. Acuérdense, o si no lo saben, sepan, que en España no había una única ley para todos sus reinos. Ellos funcionaban con la lógica de fueros. Es decir, cada reino tenía su propia norma, su propia regulación. Entonces tú tenías los fueros de Castilla, los fueros de Aragón, los fueros del León, y así. De manera que con esa misma lógica, cuando llegaron aquí, investigaron, ahí está el virrey Toledo y el licenciado Polo de Ondegardo, estudiaron cuáles eran las leyes del país, del Tahuantinsuyo en este caso, para de ahí recuperar y pasarlas a escrito. Entonces, las leyes de Indias eran las leyes prehispánicas. Pero cuando llegan los liberales, llega la independencia, llega San Martín, declara la independencia en 1821, pero no será sino hasta la Constitución de 1823 en que se crea el Estado peruano y de manera democrática se deciden dos cosas. Primero, que en lo que corresponde a la parte política será una república y por tanto se aplica la división de poderes que venía del liberalismo. Pero en todo lo demás se manejaría con una visión cristiana. Ese mix es el que forja la República Peruana. Y vamos a hablar ahora de la escolástica. La escolástica es la filosofía que se inspira en el cristianismo y le agrega la razón para la solución de los problemas de la vida diaria. La escolástica estuvo vigente durante el virreinato y es tratada de ser reemplazada con las ideas liberales. Lamentablemente, durante toda nuestra república, el Perú no se ha dedicado más que a copiar ideas del extranjero, siendo la escolástica en realidad la que está en el sustrato de la mentalidad del peruano promedio. La Constitución de 1993 es válida porque de alguna manera recoge la lógica de la Constitución de 1823, es decir, una república pero con valores, ideas cristianas. Por eso es que de alguna manera ha prevalecido y se ha mantenido en el Perú. Y por supuesto también con ideas liberales, pero con una visión de apoyo al prójimo. Bien, ahora, ¿qué partidos son de izquierda, tanto liberal como marxista, y cuáles son conservadores? Vemos que ahora hay como 48 partidos inscritos. Vamos a tener que hacer el análisis porque los conservadores tenemos que decantarnos por alguna opción. Tradicionalmente ha estado representando a la derecha conservadora los fujimoristas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que los fujimoristas nunca ganan. Ese es el problema. Siempre pierden. Entonces siempre nos quedamos a merced de estos por la mala capacidad política de los fujimoristas. Además ya la están queriendo sacar ahora, los quieren declarar ilegal y favor que nos van a hacer, porque la verdad es que nunca ganan.
Entonces lo que hay que hacer es encontrar otro partido. El partido de Porqui podría ser el de Renovación Popular, porque también tiene una visión conservadora y cristiana. En todo caso, ese es el panorama que se muestra y les agradeceré por favor algún comentario, alguna cosa que no haya quedado clara para responderla o hacer en todo caso un video adicional. Muchas gracias.